Muy bien, vamos a hablar del proceso de atención de enfermería, un breve resumen para recordar cómo se tenía que hacer, ¿sí? Bien, en primer lugar, ¿qué vamos a decir? Bueno, que el PAE, el proceso de atención de enfermería, es un método sistemático utilizado por los enfermeros, las enfermeras para brindar cuidados personalizados y eficaces a las personas que la necesitan. Y bueno, que este proceso se organiza en 5 etapas fundamentales, que es la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Bien, en primer lugar entonces tenemos la valoración, ¿sí? El objetivo es recopilar información completa sobre el estado de salud de la persona. En esta etapa se deben consignar los datos obtenidos de la persona, que deben ser seleccionados y agrupados de acuerdo a la prioridad y la necesidad de atención inmediata que estos tengan y requieran, ¿sí? En segundo lugar, con esa valoración uno va a realizar un diagnóstico, pero va a ser un diagnóstico de enfermería, no un diagnóstico médico. Ahí es donde está la diferencia, ¿sí? El objetivo entonces es identificar el problema real o los problemas potenciales que pueda tener la persona que afecten la salud del paciente y que puedan ser tratados por la enfermería sin la necesidad de recurrir al equipo médico, ¿sí? Entonces, aquí es donde se va a formular el diagnóstico de enfermería respetando el formato PES, que es el problema relacionado con la etiología, manifestado por signos y síntomas, para los diagnósticos reales y potenciales, que va a ser el problema relacionado con la etiología, ¿sí? Si el diagnóstico conlleva riesgo, eso también se va a tener que mencionar. Esto nos va a llevar a nosotros entonces al tercer punto, que es la planificación. En este paso, ¿sí?, del diagnóstico, bueno, uno cómo va a identificar entonces ese problema. Bueno, es necesario recurrir a las teóricas. Por lo general se suele recurrir a Henderson. Nosotros en este caso vamos a recomendar que recurran a Marjorie Gordon y los 11 patrones funcionales. Por lo tanto, lo que vamos a pensar es en lo siguiente. Bueno, ¿qué patrón funcional de los que describe Marjorie Gordon se encuentra alterado? En relación a ese patrón funcional que se encuentra alterado de acuerdo a lo que plantea Marjorie Gordon, es donde yo voy a encontrar entonces el problema para poder relacionar con una etiología y manifestarlo con signos y síntomas. Bien, avanzamos. Esto nos va a llevar entonces, decíamos, a una planificación. Esta planificación tiene que ver entonces con la etapa en donde se planifica, se plantea los objetivos que corresponden a cada uno de estos diagnósticos, y el objetivo justamente es definir metas específicas para mejorar la salud de la persona, y que cada objetivo, bueno, ¿qué características tiene que tener? Bueno, que tiene que ser medible, alcanzable y tener un plazo definido. Esto nos va a llevar entonces a la ejecución. Dentro de la ejecución vamos a encontrar entonces que las intervenciones, las acciones, ¿sí?, el objetivo y la fundamentación. El objetivo, bueno, la ejecución es realizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos planificados basándonos en evidencia científica. Por lo tanto, las intervenciones, es decir, las acciones, tienen que ser el plan de cuidado donde se especifiquen las intervenciones o acciones destinadas a cumplir los objetivos definidos en la planificación. Y esto tiene que tener criterio científico, ¿sí? Se debe justificar la fundamentación de cada una de las acciones que yo voy a llevar adelante con base científica. Y en último lugar voy a pasar a la evaluación, donde voy a encontrarme con, o sea, en este lugar en la evaluación es donde se expresan los resultados obtenidos, donde se especifica si los objetivos fueron alcanzados, si hubo alguna mejoría o si se necesita continuar con otra intervención. Por lo tanto, la que yo planifiqué no fue suficiente, no alcanzó o no dio el resultado que yo estaba buscando. El objetivo entonces es valorar el impacto de las intervenciones y ajustar el plan de cuidado si es necesario. En conclusión, entonces, podemos decir que el PAE es una herramienta esencial que permite a los profesionales de enfermería brindar un cuidado de alta calidad, centrándonos en las necesidades del paciente, y que cada etapa es clave para garantizar que las intervenciones sean personalizadas y sean efectivas. En una segunda conclusión podemos ver este cuadro que está en pantalla, donde vemos entonces la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, ¿sí?
Entonces repasamos. En cuanto a la valoración, ahí es donde se van a asignar los datos obtenidos, seleccionados y agrupados que se deben presentar según el orden de prioridad de la persona, ¿sí? En segundo lugar, entonces tenemos el diagnóstico, donde se debe de respetar el formato PES o P, donde decíamos que hay problemas relacionados con la etiología manifestados por signos y síntomas en aquellos diagnósticos reales, y en los diagnósticos de riesgo sí sería el formato P, que es el problema relacionado con la etiología. En tercer lugar, tenemos la planificación, ¿sí? Que en la planificación van a ir los objetivos planeados que le corresponden a cada uno de los diagnósticos. En cuarto lugar, la ejecución, que se va a dividir entonces en dos puntos. Por un lado, la intervención, esto es el plan de cuidados, donde se especifican las intervenciones, acciones y destinadas para cumplir el objetivo, y la fundamentación, por otro lado, donde se deberá justificar y con fundamentos científicos cada una de estas acciones. Y en último lugar, la evaluación, donde se va a expresar los resultados obtenidos, si es que esto lleva a se llegó a conseguir el resultado que yo estaba buscando o no. Bueno, ahí es donde se va a expresar esto que pudo haber pasado de acuerdo a cada uno de estos pasos que fuimos mencionando. Muy bien, acá una breve explicación, después vamos a hacer un video con un ejemplo donde se va a poder entender un poco mejor el tema del PAE.